Ahí está. Buenas, buenas noches. Hoy nos visita un pastor misionero, nuestro querido pastor Leovani Farías, venezolano él desde España. Yo creo que ahí son las 2:12 de la mañana. Eh, es para los esforzados y valientes la recompensa y el galardón, la bendición. Así que pastor, bendiciones, pastor misionero, Dios le bendiga, los micrófonos son suyos. Buenas noches, mis hermanos, a los que están conectados, Dios los bendiga. Desde acá, desde Madrid, pues a esta hora, sí, son las 2:12. Y en esta noche, pues, o en esta madrugada ya, acá, es un honor para mí poder ministrar la palabra y que Dios bendiga en esta noche este mensaje, esta disertación que se va a dar. Y sea Dios tomando el control de todo y que todos los que están conectados puedan ser bendecidos, edificados por esta palabra, la cual voy a tener la lectura en el libro de Hebreos, capítulo 1. Dice de la siguiente manera: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez: yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, marca la diferencia: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura. Amén. Dios bendiga su palabra y añada pues bendición a lo que vamos a conversar en esta noche. El libro de Hebreos eh, se, no se sabe con exactitud quién fue quien lo escribió. Algunos especulan que fue Pablo, otros que fue Apolos, otros que fueron otros discípulos, pero el libro de Hebreos no identifica a su autor y hace una gran diferencia y comienza hablando sobre la superioridad de Cristo. Habla sobre la superioridad de Cristo porque los hebreos, la iglesia, estaba pasando en esos momentos por una situación un poco complicada. Los judíos, esta iglesia era conformada mayormente por judíos y que ellos tenían una gran inclinación por los ángeles, de reverenciarlo, de adorarlo. Y el autor, el escritor, comienza dando una gran diferencia referente a Cristo con los ángeles, para poder romper con esa idea que ellos tenían. Y recordemos que las iglesias, cuando comienza la iglesia primitiva y comienzan a fundarse las iglesias, que comienzan en el libro de los Hechos, capítulo 2, en el día de Pentecostés, que habían de muchas naciones,
comienzan a fundarse las iglesias. Y cuando Dios llama a Pablo, cuando Cristo llama a Pablo, él también de igual manera funda varias iglesias. Pero las iglesias donde eran fundadas eran influidas por las corrientes, por los sistemas que el ambiente en esos territorios imperaba. Como podemos ver en diferentes iglesias, Pablo recomienda, hace algunas recomendaciones. La iglesia de Corintios, por ejemplo, la influencia era demasiado fuerte por la prostitución y esas influencias llegaban a las iglesias porque habían ciertas confusiones. El libro de Hebreo, cuando comienza dando esta marcada diferencia de superioridad de Cristo con los ángeles, es para resaltar la majestad de Cristo y que solamente en él podían los hebreos judíos enfocarse y darle el valor, la adoración que Cristo merecía como autor y consumador de la fe, de la vida. Ahora, dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Hablemos de hagamos una breve reseña histórica de esos tiempos. Está hablando del Antiguo Testamento y de los padres, Abraham, Jacob, Isaac, los patriarcas. Dios habló a través de ellos y de los profetas referente a una serie de rituales que Dios comenzó a establecer al principio de la creación. Entendemos de que cuando Dios crea al hombre en el huerto del Edén y acontece esa caída nefasta, el hombre se esconde y se dio cuenta que estaba desnudo cuando desobedece. Esa desobediencia, que es la que todavía se sufren esas consecuencias, esa desobediencia tuvo como resultado de que ellos cayeran bajo maldición y por ende toda la raza humana. Y cuando oyen la voz de Dios, ellos se esconden, hicieron para sí unos delantares, se cubrieron con hoja de higuera. Y se da el acontecimiento que se relata y se produce la conversación entre Dios y el hombre. Dios, después que los expulsa, al momento que da su sentencia a cada uno, al hombre, a la mujer, a la serpiente, los cubre con pieles, ¿no? Lo cual indicaba de que se había sacrificado a un cordero, se había sacrificado a un animal, porque la vestidura que ellos hicieron de higuera, que representan humanamente a la religión, representan a los sistemas, representan a la forma que utilizan los hombres para poderse acercar a Dios, pero que son inútiles. Y Dios los cubre con pieles, que ya era una representación de un sacrificio. Y durante el proceso de la historia del pueblo de Israel, Dios comienza a establecer ritos y ceremonias a los sacerdotes que sacrificaban animales para perdón del pecado del pueblo. Una vez al año el sacerdote entraba en el lugar santísimo, pero antes de entrar, para ofrecer sacrificio y holocausto por los pecados del pueblo, tenía que hacerlo primero por él mismo, porque era humano, con defectos, con falla, con errores. Y tenía que él presentarse primero con holocausto por los pecados de él, para que Dios lo pudiera recibir y él poder administrar por el resto de la nación o del pueblo. Y Dios
a Moisés le da unas instrucciones para que haga un tabernáculo donde se iba a realizar esa cantidad de sacrificios y holocaustos y ofrendas por el pecado, tanto por el del sacerdote como por el de la nación. Y todo representaba una sombra, un modelo de lo que iba a suceder, porque la sangre de animales era provisional, temporal, pero Dios, a través de esos símbolos y de esa ceremonia, estaba anunciando desde el momento que él vistió a Eva y a Adán con pieles, ya él estaba anunciando de que ese primer Adán que había caído bajo maldición, bajo pecado, tenía que ser restablecido esa relación de otra manera. Y la única manera era derramamiento de sangre, y se establecen los sacrificios con animales. Porque sin derramamiento de sangre, dice la Biblia, no hay remisión de pecado, no hay perdón de pecado. Y comienzan los sacerdotes y comienza Dios a hacer, mediante estos modelos que él estableció, preparando el camino para lo que tenía que suceder. Ahora bien, lo hacía a través de ángeles, porque fue a través de un ángel de que Dios dirigió al pueblo de Israel cuando salió de Egipto, ¿no? Y a través de un ángel, Dios le habló a Daniel cuando estaban en Babilonia, que habían sido llevados cautivos por el imperio de Nabucodonosor. A través de los ángeles se fueron dando muchas recomendaciones y los profetas hablaban precisamente de la ley, porque la ley representaba la parte moral de Dios, ¿no? Y a través de la ley fue el conocimiento del pecado, pero la ley se estableció precisamente para que el hombre viera su condición. Y por una ley, por una normativa, precisamente, que Dios estableció en el huerto del Edén, una restricción que era una ley, cuando le dijo a Eva y a Adán, al hombre, de todo árbol comerá menos de este. Eso se convirtió en una ley. Que luego el apóstol Pablo, cuando está hablando del pecado y de la necesidad del ser humano de aceptar a Jesucristo como Salvador, él dice, porque por el pecado, porque por la ley yo conocí el pecado, porque si la ley no dijera no hurtarás, no adulterarás, no mentirás, yo no supiera, no conociera eh, ese elemento que se transformaba en una desobediencia al dejarlo de cumplir. Y Pablo dice, refiriéndose a la desobediencia, al pecado, Pablo dice de que por causa de la ley, por la ley, él conoció el pecado. Ahora, ¿la ley es mala? No. La ley simplemente nos muestra el pecado, pero no nos puede, no lo quita. La ley habla sobre los principios, la moral de Dios, pero ningún hombre podía cumplir la ley. Era imposible. Cuando Dios los 10 mandamientos fueron los principales, los que encabezaron la ley, porque después vinieron más leyes, leyes morales, leyes ceremoniales, leyes sociales, leyes penales, para el pueblo de Dios, para que el pueblo se rigiera por eso y poder Dios hacer una diferencia entre su pueblo y las naciones paganas, lo cual no funcionó porque ningún hombre, ningún ser humano la pudo cumplir. Cuando el libro de Hebreos comienza a hablar precisamente sobre esta situación, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero. El Antiguo Testamento
fue unos reglamentos de leyes, de normas, de estatutos, simplemente para ir preparando el camino por el cual el hombre podía restablecer esa comunión que perdió en el huerto del Edén. Y durante el proceso, durante la historia del Antiguo Testamento, Dios fue preservando una de las tribus de Israel, fue preservando una tribu que fue la tribu de Leví, donde se levantaron los sacerdotes, y de allí surge Aarón. Y Aarón formó parte precisamente de esa cantidad de los sacerdotes que ministraban, pero también era humano y fallaba. Cuando Jesucristo hace acto de presencia en la historia, en la tierra, él es de la tribu de Judá. Él proviene de la tribu de Judá, pero el sacerdocio surge de la tribu de Leví. Ahora bien, la tribu de Leví, los sacerdotes, eran constituidos por hombres, por hombre. Jesucristo viene de la tribu de Judá y lo nombra acá hebreo como el gran sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Y para comprender nosotros quién fue Melquisedec, en el capítulo 14 de Génesis aparece este personaje misterioso, sin genealogía, sin principio de días ni fin, que representaba precisamente a Jesucristo. Y de allí era una representación, una figura, un modelo. Todo lo que el Antiguo Testamento mostraba era un modelo de todo lo que se iba a cumplir en Jesucristo. En Cristo se cumplieron toda la profecía. Ahora, Hebreos, aquí en este libro, se relata de que los hebreos en esta iglesia estaban siendo fuertemente perseguidos, criticados, porque ser cristiano en aquella época tenía un costo muy grande. La familia lo abandonaba, sufría persecuciones, era execrado por la sociedad del momento y hasta la muerte. Eran motivos de muerte. Los hebreos era la iglesia compuesta mayormente por judíos y que estaban bajo un fuerte ataque con este problema, bajo este ambiente judaico, porque salir del judaísmo no les fue fácil a ellos. Entonces, cuando llegan a convertirse en cristianos, llegan con una cantidad de creencias, de ceremoniales, de rituales, que para ellos era un poco difícil de abandonar. Por eso, en el capítulo 2, el escritor le recuerda acá a los hermanos y les dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Por qué? Porque habían judíos que querían retroceder, querían volver de nuevo al judaísmo, porque era mucha la presión que ellos sentían y que les costaba creer o formar parte de ese nuevo nacimiento, ¿no? Que nos dice en Juan, que habla del nuevo nacimiento y que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. A ellos les costaba mucho abandonar un ritualismo, una cantidad de hábitos que venían trayendo de la ley, porque la ley nos muestra el pecado, pero no nos da la solución al problema.
Y para esto podemos nosotros mencionar que el mundo está regido por leyes, ¿no? La sociedad está regida por leyes. Hay una ley universal, ¿no? Del derecho penal que establece que habla contra el homicidio, que no se puede matar, que quitar la vida es un delito. La Biblia lo llama pecado. Pero en todas partes del mundo, como igual, como una ley universal, se sigue matando, se quita la vida a otras personas, ¿no? Porque el hombre es imposible que cumpla la ley, porque la ley muestra el pecado, nos dice, no hagas esto, no hagas aquello, pero el hombre inclusive lo sigue haciendo. Dios vio que era imposible de que el hombre cumpliera la ley a la perfección, porque Pablo dice, todo el que quiera vivir conforme a la ley, pero infringe un artículo o infringe o comete una falta en cualquiera de sus elementos que la ley prohíbe, ya se hace culpable de toda la ley. Era la situación del hombre cuando cayó en el huerto del Edén, ¿no? Se convirtió en un problema y Dios ya tenía el plan de salvación, pero lo fue hablando en el Antiguo Testamento a través de figuras, de formas, de rituales, de ceremonia. Lo fue hablando, lo fue mencionando con el correr de los años de la historia hasta que llegó el cumplimiento. Ahora bien, en el Antiguo Testamento, cuando Dios saca al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, como lo dice claramente, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel cuando fue sacado de Egipto? No atendió a las cosas que Dios les decía, viendo tanta maravilla, tantos milagros, tantos prodigios. Ellos siempre se rebelaban, siempre habían motivos para criticar a Moisés, buscaban un motivo, tenían sed, criticaban a Moisés, que mejor se hubieran quedado en Egipto y aunque estaban esclavos, pero tenían agua, tenían hambre, tenían sed, Dios les sacó agua de la peña, tenían hambre, Dios les mandó maná del cielo y Dios fue supliendo todas sus necesidades. Pero aún así, e inclusive en 40 años, no se le envejecieron sus vestidos ni sus pies se hincharon, ¿no? En esos 40 años, Dios los guió de noche con una columna de fuego y de día con una nube para protegerlos del sol. Viendo tantos milagros, dice la Biblia que no entraron en la tierra prometida. Esa generación no entró. Y por eso aquí dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación? Esta salvación tan grande. Eso es para los hebreos, para la iglesia que conformaban ahí los hebreos, pero también se nos dejó para nosotros, aplica para la iglesia contemporánea. Porque entendamos de que Dios comienza el proceso con el pueblo de Israel, pero comienza con una persona que fue con Abraham. Y a él le dice, en ti serán benditas todas las naciones. Ahí está la promesa, ahí está enfocando que en él, en la simiente de Abraham, todas las naciones serían benditas porque de su genealogía, de su descendencia, nacería Jesucristo, ¿no? Entonces Dios empezó a levantar profetas y enviaba mensajeros con sus ángeles. Abraham habló personalmente con ángeles, Daniel habló personalmente con ángeles, ¿no? Y fueron tantas las experiencias y Dios utilizaba ángeles y profetas para guiar a su pueblo. Pero, como dice claramente en el capítulo 1 que hemos leído,
Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, ¿no? Estamos haciendo un recorrido histórico por el Antiguo Testamento. En otro tiempo, a los padres, por los profetas, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo. Ahí está el escritor colocando a Jesucristo como superior a los ángeles, superior a la ley, superior a los ceremoniales y a los rituales que ellos hacían para poder agradar a Dios. Pero tanto derramamiento de sangre de animales, pero el pueblo seguía pecando. Entonces, dice la Biblia, Dios le dice al pueblo, estoy cansado de sus sacrificios, ya no me satisfacen todo lo que ustedes hacen, porque son pueblos rebeldes, ¿no? Son pueblos rebeldes. Una nación que vio tantos milagros de Dios, que vio tantos prodigios y se mantenía en una actitud de desobediencia y de rebeldía contra Dios. Y esa generación no entró en la tierra prometida, fue la otra generación que le prosiguió a esa generación. Ahora, aquí aplica a eso a nosotros la iglesia contemporánea. Aplica en muchos aspectos. Aplica de que para nosotros los cristianos podemos caer en el mismo problema que cayó el pueblo de Israel. Algunos cristianos puede que hayan caído en esa situación. Algunos se han apartado y no han tenido la oportunidad de regresar en los caminos de Dios, ¿no? ¿Y cuál es esa tierra prometida que Dios ya no nos ofrece? Una tierra prometida en la tierra. Nos ofrece nos tiene una tierra prometida, un espacio prometido en el reino de los cielos. Él dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros, le dijo a los discípulos y nos lo dijo a nosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Jesucristo fue el único que pudo cumplir la ley. Por eso Pablo dice, cuando está hablando de la ley y de la gracia, él dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿No? Y él comienza a esbozar una cantidad de hechos que era inherente a su persona. Perseguidor de la iglesia, era fariseo de fariseo, era un hombre muy preparado, muy docto en la ley, y aún así él reconoce y dice, cuando él ve lo miserable, porque él cuando estudia la ley, o cuando estudiamos la ley, nos damos cuenta de que es imposible que podamos cumplir. Y la ley, en la medida que nosotros leemos la Biblia, pues nos damos cuenta lo vil que es el ser humano delante de Dios. Porque la ley y la Biblia es un espejo donde nosotros nos vemos, donde el ser humano se ve. Por eso la iglesia primitiva sufrió muchas persecuciones, porque se enfrentó a un sistema de la época, del momento, y ellos hablaban contra el pecado, y ellos predicaban a Jesucristo. Y cuando Pedro predicó un mensaje tan elocuente, ¿no? Y que los judíos fueron compungidos y dijeron, ¿qué haremos? ¿Qué tenemos que hacer? Y él le dice, acepten, arrepiéntase y acepten a Jesucristo y bautícese para el perdón de pecados. Y Esteban, en su gran mensaje que dio hizo un recorrido por el Antiguo Testamento y les dice, ustedes crucificaron a Jesucristo. Y dice la Biblia que rechinaron sus dientes y lo apedrearon. Fue el primer mártir de la iglesia primitiva. Lo cual nos indica a nosotros de que la iglesia, el pueblo de Dios, tenemos un mensaje que siempre va contra un sistema, ¿no? Contra una sociedad que a lo bueno dice malo y a lo malo dicen bueno. Y tal como lo hacía el pueblo de Israel, que a lo bueno le decían malo y a lo malo bueno. Entonces,
el mensaje de Jesucristo para muchos no cae bien, no cala, no cuadra. ¿Por qué? Porque es un estilo de vida totalmente diferente y que así como aquí en el escritor de Hebreo les hace ver a los judíos cristianos que querían regresar, querían devolverse, les hace esta advertencia que si cómo van a escapar, cómo se salvarán, o sea, si descuidan una salvación tan grande. Y él dice, por eso es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Eso aplica también para la iglesia contemporánea. No podemos deslizar porque estamos viviendo en un mundo en un sistema que combate cada día más y más contra la palabra de Dios, contra lo que uno predica. Porque uno predica lo contrario a lo que vive el mundo. Porque el mundo a lo malo le dicen bueno. Y aprobándose cantidad de leyes que van contra naturaleza, contra natura, cantidad sí, de leyes que se están aprobando en el mundo que contradicen la palabra de Dios. Si la ley establece en un aspecto universal que no se debe quitar la vida a una persona, pero se sigue quitando cada día más. Y no solamente de una manera unipersonal, de una manera global con las guerras, por el poder, por el dominio. Entonces, la Biblia es el libro que nos enfrenta, nos confronta a nosotros. Yo en la medida que leo la Biblia, por experiencia propia lo digo, mis hermanos, en la medida que leo la Biblia y en la medida que me acerco más a Dios, ¿no? En esa medida siento que soy más indigno, que me siento indigno, porque cuando leo la Biblia y me confronta y nos confronta, fíjense que cuando a Jesús le preguntaron sobre el adulterio que está escrito, no cometerás adulterio en los 10 mandamientos, Jesús dice, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla en su corazón, ya adulteró con ella. Claro, los fariseos siempre buscaban preguntas capciosas para tentarlo. Entonces Jesús les da a entender que si no cumplieron aquello que le fue escrito, ¿no? Y se las pone y se las puso más difícil o no las puso más difícil. Todo el que mira a una mujer para codiciarla, no ir a la práctica del adulterio o de la misma fornicación, sino para codiciarla, ya adulteró con ella, ¿no? Y él dice, oíste que le fue dicho a los antiguos esto y esto, y le fue añadiendo más cosas complicadas. Entonces, porque el hombre dependemos de la gracia, no dependemos. Entonces, la gracia, el Antiguo Testamento, le hace ver acá el escritor a los hebreos, le hace ver de que el Nuevo Testamento es superior al Antiguo Testamento, porque es la gracia, la ley versus la gracia. La ley nadie la pudo cumplir. Jesucristo la cumplió. Entonces, los judíos estaban tan enredados, tan complicados, igualmente que actualmente la humanidad. Para la humanidad, el aceptar a Cristo es ser salvo automáticamente si hay un arrepentimiento, pero para la humanidad eso es difícil de creer, como le trajeron a María Magdalena, a Jesús cuando fue sorprendida en el acto mismo de adulterio, que se la trajeron y le dijeron a Jesús, bueno, la ley manda que hay que apedrearla, pero la ley mandaba también que tenían que traer al hombre y a la mujer, no solamente a la mujer. Porque la mujer en esa época, cuando el Antiguo Testamento y en la época de Jesús, la mujer era muy discriminada. Y Jesús vino al principio, cuando Dios crea al hombre y a la mujer, los creó igual.
pero en el proceso del desarrollo de la historia, del avance de la historia, la mujer fue siendo como relegada, ¿no?, a un segundo plano. Entonces Cristo vino, digamos, a darle de nuevo el lugar a la mujer que se merecía desde el momento de la creación. El hombre por machismo, el hombre por poder, por orgullo propio. Por eso dijo Jesús, cuando le preguntan a Jesús, ¿es lícito repudiar a su mujer? ¿No? Y Jesús les dice a ellos, al principio, le dice, porque Moisés dio en la ley que se podía repudiar, pero Jesús le dice, por la dureza de vuestro corazón, Moisés ordenó repudiarla. Pero, ahí está, al principio no fue así, sino que varón y hembra los creó. Ahí está la ley, varón y hembra los creó. Fue por la dureza de vuestro corazón, pero al principio no fue así. O sea que está por encima es lo que Dios ordenó, lo que Dios instituyó. Ahora bien, cuando Pablo comienza a hablar de la pecaminosidad del hombre, de la humanidad, en el libro de Romanos, y él se pone como un gran ejemplo, y él se siente miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Está hablando de la ley, porque la ley decía que el que cometía pecado, es más, la mujer en adulterio tenía que ser apedreada. Y habían pecados que no podían ser ni perdonados con sacrificio. Tenía que morir en el acto la persona. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. La ley del talión. El que a hierro mata, a hierro muere. La ley era implacable. La ley era implacable. Y la ley sigue siendo implacable en términos humanos. Lo que pasa es que en los tribunales se farsea, ¿no? Por dinero se compra la justicia y la justicia se convierte a la final en una injusticia. Pero con Dios no sucede lo mismo, porque Dios, cuando dio la ley, la dio, pero era inflexible con la ley, porque el hombre no la podía cumplir, era imposible. Por eso aparece en el escenario de la historia de la humanidad Jesucristo. Es una maravillosa experiencia, ¿no? Yo como comunista que fui y ateo durante muchos años y tuve esa experiencia y pude ver el amor de Dios reflejado en una persona que no lo merecía, ¿no? Y que yo, no creyendo en él como ateo que era, tuvo misericordia de mí y se me manifestó de una manera extraordinaria y pude ver el gran amor de Dios cuando me rescató de esa vida que tenía. Pablo, cuando él hace una reflexión muy profunda, muy analítica, como conocedor de la ley, él hace una exposición muy tremenda en el libro de Romanos y comienza a hablar del estado pecaminoso del hombre. Y él dice, después de todo, a la final, él dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿No? Y él hace una lista de lo que es el hombre y de lo que había sido él. Pero a la final dice, pero gracias a Dios por Jesucristo. Por eso aquí dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Le está diciendo el escritor a los hebreos, a los hermanos de esta iglesia. ¿Cómo escaparemos? Porque no son los ángeles que está la superioridad. Por eso puse el mensaje, la superioridad de Cristo. No solamente con los ángeles. Cristo es superior a todo sistema humano, a todo sistema filosófico, a toda manera de pensamiento humano, a toda religión que el hombre ha creado como una hoja de higuera que se puso Adán y Eva para poderse cubrir delante de Dios, pero eso no es
lo que la humanidad necesita para acercarse a Dios. Todos los esfuerzos humanos que representan la higuera, la hoja de higuera, que representan esfuerzos humanos, todos los esfuerzos humanos son inútiles, pueden ser religiosos, pueden ser filosóficos, pueden ser de pensamiento humanitario, de humanismo. Nada de eso es suficiente para poder, eso no cubre la necesidad del ser humano. Si el hombre no acepta a Jesucristo como Salvador, si no hay un encuentro, un cambio de vida, un nuevo nacimiento, no es imposible agradar a Dios. No se puede de esa manera. Porque Pablo lo estableció claramente como conocedor de la ley. La paga del pecado es muerte, simple y llanamente, pero atribuye mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Era lo que el escritor de este libro a estos hermanos en hebreo, a los hebreos, le estaba diciendo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y también la superioridad de la fe, que va unida, porque por la fe Abraham salió de la tierra de donde Dios lo llamó, de su familia, de su parentela, abandonó todo y por fe, ahí está el hombre, ahí está la promesa, ahí está la simiente, un hombre que decidió servirle a Dios, seguir a Dios por fe, dejando su tierra y su parentela a un lugar que no conocía ni sabía dónde iba. Y que no teniendo hijos, Dios saca de sus lomos en una edad avanzada, y Sara, porque para Dios nada es imposible, saca a Isaac, del cual iba a ser el sustituto de él, y después viene Jacob, y así Dios mantuvo toda esa simiente, esa descendencia de la cual iban a ser Jesucristo, y que Satanás siempre quiso destruir, pero no pudo. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Entonces, la ley fue dada por los profetas, por Dios, a través de profetas y de los ángeles, ¿no? Pero vio Dios que era imposible. Ya Dios, desde el momento que viste al hombre con pieles, que lo viste con pieles, ya ahí había una representación, una figura, y ya el plan estaba hecho en los cielos. Y cuando hacen el tabernáculo, que Dios le dice a Moisés, haz el tabernáculo de acuerdo al modelo que yo te he dicho. Ya representaba, y donde vas a sacrificar los animales. Ahora, ese lugar no era un lugar muy, el atrio no era un lugar muy agradable, porque se sacrificaban animales, se sacrificaban muchos animales, y eso de pronto, eso era algo sangriento. Pero ¿quién era? ¿Quién era el que atemperaba la ira de Dios? Un animal en esa época, en el Antiguo Testamento. Porque el nuevo pacto fue superior, o es superior al Antiguo Pacto. Porque el Nuevo Testamento, un testamento, mientras el testador vive, no tiene vigencia. El Nuevo Testamento, todo lo que habló el Antiguo Testamento, iba a formar parte del Nuevo Testamento. Pero para que ese Nuevo Testamento entrara en vigencia, tenía que haber muerte del testador. Yo puedo hacer un testamento, pero mientras yo viva, ese testamento no tiene validez. Está escrito, está ahí oculto, está ahí en una reserva, pero no tiene efecto hasta que yo muera. Ahí mis hijos, ok, si se abre el testamento, ¿ah?, ante un tribunal, y se distribuye los bienes, las propiedades. ¿Qué pasó con Cristo? Que todo estaba guardado por él y para él. Todo, desde la fundación del mundo, ya el plan estaba hecho. Y si no hay muerte del testador, no hay un testamento. Por eso el Nuevo Testamento es superior al Antiguo, que vivían bajo la ley, pero ya no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia, mis estimados hermanos.
Por eso nosotros, al igual que el escritor de Hebreo, que esto fue escrito también para nosotros, tenemos que decir, ¿cómo escaparemos, mis hermanos, después de haber conocido a Jesucristo, después del pueblo de Israel, haber sido sacado de Egipto con prodigios y señales y milagros, y morir en el desierto porque se rebelaban contra Dios? Eso aplica también para la iglesia contemporánea. Muchos cristianos en la iglesia primitiva murieron por la causa de Cristo, pero de pronto otros también se devolvieron, como igual que Jesús cuando llamó, habían 70 y muchos volvieron atrás porque decían, dura es esta palabra. Qué tremendo, ¿no? Y eso ayuda a nosotros, mis amados hermanos, nos ayuda a reflexionar. Eso es una reflexión para nosotros. Este mundo está preservado para las consecuencias más terribles que están escritas en el libro de Apocalipsis. Pero cuán gloriosa será la mañana cuando Cristo venga y nosotros seamos levantados, hermanos, y los muertos en Cristo resucitarán primero, pero tenemos la esperanza de que vamos a llegar. No somos como los que no tienen esperanza, pero para esto tenemos que pagar un gran precio, luchar contra un sistema, luchar contra el mundo, contra el cosmos, ¿no? Contra un sistema que está plagado de maldad y que cada día se hace mucho más difícil la vida de cristianos, porque el mundo con su sistema cada día, así como los judíos eran arrastrados, querían ser arrastrados por ese sistema antiguo que no podían entender de que por gracia, por la fe en Jesucristo, podían ser salvos, sino que todavía querían seguir aferrados a un sistema legal que no les podía dar la salvación. Hermano, así nosotros tenemos que mantenernos firmes, mirando como al invisible. Ellos no, los del Antiguo Testamento, no vieron esto, no lo vieron. En la época de Cristo lo vieron. En la época de Cristo lo vieron. La iglesia contemporánea no lo ha visto nosotros. Pero no podemos retroceder, sino que tenemos que continuar adelante, mis amados. Son las 9, hermanos. Esta era la disertación que pude traerle. Espero que haya sido de bendición para mis amados hermanos, los oyentes, los que se conectaron. Mi hermano, la palabra de Dios es profundamente importante que la leamos cada día, cada mañana, buscar la presencia de Dios. No solamente los domingos en la iglesia, hermano, no. Eso es un requisito que no podemos dejar de congregarnos. Pero yo creo que el lugar más específico, mi hermano, es el altar personal y el altar familiar en el hogar. De madrugada, de mañana, al acostarnos, levantar ese altar y sacrificar oración al que fue sacrificado por nosotros, a Jesucristo, el Hijo de Dios. Dios les bendiga, mis hermanos. Si tienen alguna pregunta, estoy a sus órdenes. A sus